Bu- Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Sierra Suárez. El día de hoy hablaremos un poco sobre el concepto de la discapacidad y su historia. Para empezar, tenemos que saber qué es la discapacidad. Nos dice Rodríguez en el 2002 que es una condición que puede aparecer en el ser humano en cualquier etapa del ciclo vital y que puede ser de forma temporal o permanente. Según esto, la OMS nos dice que en el 2016 el 15% del total de la población mundial padece de algún tipo de discapacidad dada por alguna patología. En algunos estudios nos dice que la discapacidad ha existido desde tiempos inmemorables y para dar un paseo sobre la historia empezaremos por la antigua Grecia, que es citado por Melgar en 1987. En algunas polis griegas como Esparta se les ocasionaba la muerte a los recién nacidos que padecían de ciertas malformaciones o debilidades de tipos físicas que eran evidentes, ya que estos exigían un buen aspecto físico y toda persona con alguna discapacidad tendría que ser sacrificada para los dioses. Otro gran momento fueron los conceptos de Nagy en 1976, donde nos decía que el fenómeno era visto como un proceso más no como un estado y la discapacidad era algo que se daba por los aspectos que rodeaban al ser humano en su totalidad. Para poder consolidar una literatura que clasificó a las personas con deficiencias físicas y cognitivas bajo el enfoque del modelo psicosocial, fue un avance significativo en proceso de entender el fenómeno de la discapacidad. El problema de la discapacidad trasciende las deficiencias del individuo, que se pueden llamar también limitaciones, enfocándose en la interacción del mismo con su contexto, donde se puede decir que es la participación. También nos incluye dominios de función, estructura corporal, actividad y participación. Para esto nos encontramos algunos modelos, los cuales fueron importantes para el desarrollo de algunos conceptos. El primer modelo que encontramos es el modelo social, que comienzan con los trabajos de sociología crítica de la discapacidad desarrollados en Inglaterra a partir de los años 80 del pasado siglo. El segundo modelo que encontramos es el modelo médico individualista, que este se asumía el problema como una correlación particular del individuo para poder adaptarse a la sociedad, más no un problema del mismo contexto limitado que priva a la persona de algunas oportunidades dadas por sus capacidades. El tercero es el modelo de diversidad funcional, que entendemos que es la primera denominación de la historia en la que no sea un carácter negativo ni médico a la visión de una realidad humana y se pone énfasis en su diferencia o diversidad. Este modelo nace en el 2006 en España, que es una visión basada en los derechos humanos de las personas con alguna diversidad funcional. El modelo psicosocial es el último que encontramos y nos dice que en este contexto es válido y que no se entendía la salud como la ausencia de enfermedad física, sino que además cualquier alteración psicológica o social puede determinar el estado de la enfermedad o discapacidad de un individuo y su estado completo de bienestar. Para finalizar, encontramos una reflexión donde nos, donde nos dice que la discapacidad en Colombia tiene un gran enlazamiento con la pobreza, ya que una persona de bajos recursos al padecer de algún tipo de discapacidad va a tener menos oportunidades de acceso y de la participación de diferentes maneras en comparación con las personas de altos recursos. En Colombia se ha observado a lo largo de la historia que grandes empresas o personas del común, al encontrarse con una persona que padece de alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, física o entre otras, da una exclusión, ya sea con algún gesto o en ocasiones con palabras hirientes y por ende hace sentir a las personas con discapacidad menos o menos normales a las personas sin alguna discapacidad. Gracias.